internacional Ramon Llull, y desde ese año es miembro del Comité Internacional de la Cátedra UNESCO de Diversidad Lingüística y Cultural. Es miembro de honor de la Sociedad para el Estudio del Andaluz, CEA, y embajador de la lengua asturiana. Algunos ejemplos de sus libros más recientes son Claves históricas de la lingüística actual, Origen y evolución de la gramática, la mimesis lingüística o Lenguas, dialectos, hablas. Ha publicado 200 artículos en revistas y volúmenes colectivos y 30 libros sobre tipología lingüística, sintaxis, semántica, lenguas del mundo, política lingüística y metodología lingüística, entre otros temas. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, para darme la oportunidad de compartir con vosotros mis ideas al respecto de qué es una lengua, qué es un dialecto. Bueno, voy a empezar dando lo que aparece como la versión oficial de la Asociación Lingüística de Andaluz. La versión oficial, lo mismo que aparece en muchísimos libros, introducciones, y que se repite y que yo mismo he dicho y he enseñado a lo largo de mi carrera docente, es la siguiente. Existe el andaluz como un dialecto del español, y bueno, pues se trata de una forma de hablar español. Sería la versión, digamos. Lo que pasa es que en el caso del andaluz, concretamente, parece que es una forma, según se afirma en manuales y se repite muchas veces en las aulas y no solo en manuales universitarios, sino también incluso en los libros de enseñanza media, por ejemplo, y elemental, pues es una especie de variación relajada, muy relajada, descuidada, vulgar del español. Curiosamente, cuando yo estudiaba, pues a mí me enseñaron que existía el dialecto andaluz. Pero en los medios académicos de Andalucía y de fuera de Andalucía también, pero en algunos medios académicos, sobre todo a partir de el reconocimiento de Andalucía con su propio estatuto de autonomía, que bueno, supuso pues una reivindicación de la dignidad del pueblo andaluz, pues ha ocurrido un fenómeno, y es que empieza a ponerse en duda o a decir que en realidad no es un dialecto del español, sino que se trata de hablas. Y de hecho en muchos estudios que están escritos por académicos y profesores andaluces, ya se caracteriza se habla de hablas andaluzas. Ya el término dialecto, que por cierto Manuel Alvar defendía que el andaluz era un dialecto. Pues no, ahora la cosa se ha reducido a hablas andaluzas y de una forma absolutamente científica se viene a decir que en realidad el andaluz solo se diferencia del español en la pronunciación y que, bueno, que es una pronunciación descuidada, rebajada, es una pronunciación vulgar y, bueno, pues de ahí vienen pues todas las ideas de que, bueno, los andaluces pues no acaban de esforzarse por, digamos, conservar o promover esa variedad, ese estándar que está reflejado en la ortografía castellana. Bien, estas ideas, bueno, la idea es que el habla es menos que dialecto y el dialecto es menos que lengua. Bueno, como los lingüistas saben en general que la diferencia entre lengua y dialecto no existe en la lingüística, sino que es una diferencia de carácter político, social e ideológico, no es lingüística. Entonces, bueno, pues han tenido la idea de decir, bueno, el dialecto se parece demasiado a la lengua y, de hecho, los lingüistas sabemos que no existe diferencia lingüística. Sí existe diferencia social, política, ideológica entre dialecto y lengua, pero lingüística no. Es decir, que los dialectos son lenguas normales y corrientes. Bueno, como esto acercaría al andaluz mucho a una lengua, pues entonces lo que se pretende es alejar la noción de dialecto del andaluz y convertirla en una serie de hablas locales, heterogéneas y diferentes entre sí, que no constituyen una lengua. En muchos libros de divulgación se dice que las hablas no llegan a la categoría de lengua. Bueno, pues todas estas ideas
que existe una jerarquía entre lengua, dialecto, habla, de manera que las hablas no llegan a la categoría de dialecto y el dialecto no llega a la categoría de lengua, bueno, pues esta jerarquía es totalmente contraria a la ciencia lingüística, es absolutamente falsa. Es falsa. Tan falso es decir esto como si decimos o mantenemos, imaginaos un libro de texto en el que aparezca que el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto es falso. Por mucho que popularmente digamos que el Sol sale y se pone, bueno, que el Sol se mueve y se pone alrededor, bueno, popularmente se puede decir esto, pero realmente es una falsedad científica. Y esta falsedad científica de que las lenguas se realizan en dialectos y estos se realizan en hablas, y que las hablas no son en realidad lenguas, por desgracia, yo esto lo he enseñado en clase, porque es que lo que venía, es lo que yo aprendí, es lo que venía y lo que sigue viniendo, por desgracia, en muchos libros de dialectología y de lengua en general, ya sea superiores o ya sea de nivel medio. Yo esto lo he explicado en clase, pero es que realmente es absolutamente falso, no es cierto. Vamos a ver. Voy a utilizar dos conceptos que son bastante sencillos, que son lengua natural y lengua cultivada. ¿Qué entiende la lingüística por la ciencia lingüística? Y además no quiero decir lingüística, sino ciencia lingüística, porque a veces se presenta como lingüística cosas que no son científicas. Entonces, prefiero hablar de ciencia lingüística porque ya digo que a veces, bueno, en los tratados de lingüística y en las conferencias sobre lingüística se dicen cosas que no son científicas. Por ejemplo, la distinción entre lengua, dialecto y habla, que no es científica. ¿Qué es una lengua natural? Bueno, pues yo podría aquí dar una definición técnica de lo que es una lengua natural, no lo voy a hacer, pero hay una manera muy sencilla de saber qué es una lengua natural, una manera muy fácil, muy inmediata. Una lengua natural es aquella que aprendemos en la infancia en nuestro entorno más próximo, en el entorno en el que nos movemos, una o varias, en el entorno en el que nos movemos, de modo espontáneo. Eso es una lengua natural. Eso es, y además esa definición es justamente la definición que nos da el objeto de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia las lenguas naturales. Lo que aprendemos en la infancia de modo espontáneo y sin aparente esfuerzo, eso es una lengua natural. Por tanto, lo que aprende un niño cuando crece aquí, en una familia de aquí, lo que está aprendiendo es una lengua natural. Esa lengua natural la sigue aprendiendo, pero esa lengua natural, lo que le enseñan en el colegio, no es una lengua natural. Es otra cosa. Ahora explicaré exactamente qué es lo que se explica en el colegio. Es una entidad de una naturaleza diferente. Eso es una lengua natural. Las lenguas naturales, que son las que se siguen aprendiendo, aunque en la infancia vayamos al colegio, vayamos a la escuela, seguimos desarrollando la lengua natural y tenemos que aprender una lengua adicional que no es natural. Las lenguas naturales, además, tienen o desarrollan de modo también espontáneo lo que se puede denominar normas populares. Estas normas populares son las que hacen posible que podamos distinguir un hablante de un pueblo a otro, o de una comarca a otra, o de una región a otra. Estas normas populares son muy precisas y son muchísimo más exactas y muchísimo más exhaustivas que las normas cultas. Estas son las normas populares. Es decir, que tenemos lenguas naturales. Las lenguas naturales estamos dotados genéticamente, biológicamente, para desarrollarlas en la infancia sin estudio consciente, sino de forma espontánea y de forma natural. Esas son las auténticas lenguas naturales. Por tanto, lo que se caracteriza como hablas andaluzas o de cualquier otro sitio, me da igual, son lenguas naturales. Bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién ha inventado las lenguas romances, germánicas, eslavas? Nos situamos en Europa, pero podríamos también preguntar quién inventó las lenguas bantúes, las lenguas atavascas. ¿Quién ha inventado estas lenguas? ¿Quién ha generado estas lenguas? Estas lenguas, romances, germánicas, eslavas, existían antes de la escritura. Antes de que se pusieran por escrito había lenguas germánicas, había lenguas eslavas y había lenguas romances antes de ponerse por escrito. ¿Quién las ha inventado?
Nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. ¿Quién ha desarrollado estas lenguas? Que son lenguas naturales. Pues la contestación inmediata es que las ha desarrollado el pueblo iletrado, el pueblo llano, el pueblo, no sé cómo llamarlo, podría decir normal, bueno, el pueblo llano, el pueblo que además es iletrado en el sentido de que estas lenguas se desarrollaron y ya existían y eran sistemas lingüísticos perfectamente formados antes de ponerse por escrito. Por tanto, es evidente que están desarrolladas por el pueblo llano. Vamos a llamarlo el pueblo llano. Bien, ¿qué consecuencias? Y, por supuesto, no hablemos ya de las lenguas bantúes o de las lenguas athabascanas que no se han puesto por escrito. De las 400 lenguas bantúes que hay, se han puesto por escrito muy pocas. Las lenguas athabascanas tampoco se pusieron por escrito hasta muy recientemente, algunas de ellas, la mayoría están ya extintas, pero bueno, otras se siguen hablando y sí se han puesto por escrito, pero siempre posteriormente a su desarrollo. Y todas estas lenguas, las romances, las germánicas, las eslavas, las lenguas eslavas, si alguien ha estudiado lenguas eslavas se dará cuenta que entre comillas diré que no son lenguas fáciles, tienen casos, tienen declinaciones. ¿Quién ha inventado los casos? ¿Quién ha inventado las declinaciones, estas declinaciones? ¿Quién ha inventado los sistemas verbales de estas lenguas, de las lenguas romances, que contienen uno de los sistemas verbales más complejos que existen? Bueno, pues las ha inventado el pueblo llano. No las han inventado académicos, ni las han inventado gente erudita, no, las ha inventado el pueblo llano. ¿Qué consecuencia extraemos de esto? Pues la consecuencia que extraemos de esto, por lo menos para mí, es resaltar algo que no se suele resaltar, sino que se intenta ocultar, y es la inmensa sabiduría lingüística del pueblo llano y letrado, vamos a decirlo así. La inmensa sabiduría lingüística del pueblo llano. Claro, si decimos que el andaluz en realidad son hablas y que las hablas no son lenguas, lo que estamos haciendo es diciendo el pueblo andaluz no ha sido capaz de desarrollar una lengua humana normal. Y esto es un disparate de tal calibre, es decir, no existe ninguna comunidad humana, por pequeña o grande que sea, ninguna comunidad humana estudiada por los antropólogos, ya sea en el Amazonas, ya sea donde sea, que no tenga una lengua natural perfectamente desarrollada, con su léxico, con su gramática, reglas gramaticales, evidentemente, de las que no son conscientes los hablantes, pero que siguen de modo absoluto y total para ser reconocidos como miembros de esas comunidades lingüísticas. Es evidente que todas estas lenguas tienen desarrolladas. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que biológicamente el ser humano no puede evitar, las comunidades humanas no pueden evitar generar lenguas naturales. No lo pueden evitar, igual que los pájaros hacen nidos o las arañas hacen telas de araña. Está en nuestra condición humana y las lenguas las desarrollan comunidades lingüísticas. Estamos biológicamente preparados como comunidades lingüísticas humanas a generar lenguas. Por tanto, si se dice que los andaluces, y bueno, puedo segmentar, andaluces orientales, occidentales, onubenses, me da igual, estas comunidades no han sido capaces de desarrollar una lengua, esto, es decir, porque hablan hablas que no llegan a la categoría de lenguas, según dicen los manuales, esto quiere decir que entonces estamos ante comunidades subhumanas, infrahumanas, quizás de neandertales, no lo sé. O sea, esto no tiene el menor sentido. No tiene el menor sentido desde el punto de vista lingüístico. Sí lo tiene desde el punto de vista social, porque claro, aquí de lo que se trata, y esto lo vimos con lo que he dicho en la rebaja que ha habido de pasar de dialecto que defendía Alvar, por ejemplo, existía el dialecto andaluz, ahora se ha pasado a hablas. Bueno, pues es un proceso de eliminación de los aspectos lingüísticos de la comunidad del pueblo andaluz. Se trata de anular, asimilar, eliminar, no reconocer al el pueblo andaluz como pueblo soberano. Y una de las maneras de ello es quitarles su condición lingüística. Sí hablan, pero en realidad no hablan una lengua, sino que son unas hablas más que son realizaciones relajadas, muy relajadas del español central, del español estándar, por decirlo así.
Claro, de aquí se deduce que en realidad, como no han el pueblo andaluz, las comunidades andaluzas no han desarrollado una lengua, no han llegado a desarrollar una lengua, pues evidentemente al no hacerlo así es que no hablan correctamente, hablan mal. Todas estas ideas de no hablar correctamente, no hablan mal, se ha aplicado, por ejemplo, en la Edad Media se aplicaban las lenguas romances cuando lo que se utilizaba era el latín. Se pensaba que el latín era la lengua de cultura, la lengua que estaba correcta, la lengua que tenía gramática, y las incipientes lenguas romances que empezaron a surgir, pues se consideraban que no eran lenguas, que no tenían gramática y que no tenían ningún tipo de sistematización, que al fin y al cabo que esas comunidades eran subdesarrolladas lingüísticamente. Claro. Bien, pues es evidente que la comunidad, el pueblo andaluz y las comunidades andaluzas no están subdesarrolladas lingüísticamente, han desarrollado sus propias lenguas naturales. Pasamos ahora al concepto de lengua española, porque claro, hay mucha gente que dice que hablar de lengua andaluza es una exageración o que está mal. Pero el problema no está en la lengua andaluza, porque las variedades andaluzas, cada una son lenguas naturales, que están relacionadas entre sí de modo íntimo, pero son lenguas naturales de pleno derecho. ¿Por qué? Porque son las que se aprenden en la infancia de modo espontáneo. El problema está en el concepto de lengua española. La lengua española no es una lengua natural. Es decir, aquí estamos achacando a los andaluces y a otras comunidades que en realidad no hablan una lengua cuando lo que no es una lengua es el español. Voy a explicar por qué. No es una lengua natural el español. El español es un tipo, el español estándar, ¿se entiende? O en una visión un poquito más estrecha, el español normativo culto, vamos a decirlo así, que es el que se refleja en la ortografía oficialmente reconocida como tal. ¿Qué es una lengua cultivada? Pues no es una lengua natural. ¿Y cómo sabemos que no es una lengua natural? Pues muy fácil, porque no se aprende en la infancia de modo espontáneo, sino que hay que enseñarla en el colegio. Todo lo que haya que enseñar en el colegio no está, digamos, biológicamente integrada en nuestros mecanismos de desarrollo naturales y, por tanto, hay que recurrir al colegio para que nos metamos. No está biológicamente determinado en nuestros mecanismos biológicos, entonces no tenemos más remedio que ir al colegio, primero a la escuela y después al colegio y a la universidad para aprender el cálculo integral. Esto no quiere decir que el cálculo integral está mal, está muy bien, pero no estamos biológicamente programados. Estamos biológicamente programados para llegar a entenderlo, pero no para desarrollarlo de modo espontáneo como las lenguas naturales. El español estándar no es una lengua natural. Es un modelo idealizado de lengua basado en una determinada lengua natural o lenguas naturales. Son dialectos castellanos centrales septentrionales, que como digo son lenguas naturales también. Yo, por ejemplo, no les estoy hablando en el español estándar, o procuro no hacerlo, sino que les estoy hablando en mi lengua natural, que es lo que se llamaría dialecto madrileño, que es mi lengua natural. Pero no en español, porque el español no se puede, y sobre todo el español escrito, porque por definición lo escrito no se habla, evidentemente. No es una lengua natural, sino que es un modelo idealizado, basado, fundamentado, se apoya en una serie de lenguas naturales. Cuando se constituyó, porque a lo largo de los siglos, desde el siglo XIII hasta nuestros días, se fue constituyendo el español estándar, se basaba en lenguas naturales centro-septentrionales y las variedades, las lenguas naturales del sur quedaron excluidas en la configuración de este estándar. Por tanto, el estándar castellano, que es el que se enseña en este momento en Andalucía, es un estándar que es un modelo de lengua idealizado, no es una lengua natural, es una lengua parcialmente artificial y no está basado, se ha ido construyendo, excluyendo explícitamente todas las variedades meridionales. Por tanto, es ajeno totalmente a lo que a las lenguas naturales andaluzas o a la lengua cultivada andaluza, porque evidentemente, igual que se ha creado un castellano, una lengua española cultivada como modelo ideal o como una especie de modelo lingüístico ideal, también perfectamente se puede crear un modelo idealizado de lengua andaluza basado en las lenguas naturales andaluzas. Perfectamente. Esto se puede hacer
sin ningún problema, bueno, con muchos problemas, pero no lingüísticos, que también los hay, sino de tipo social. Bien, una cosa muy importante es que es falso desde el punto de vista lingüístico decir que la lengua natural, la que aprendemos de pequeño, de modo espontáneo, es una degeneración o desviación de la lengua estándar o de la lengua cultivada. Esto es un disparate. Esto se dijo durante toda la Edad Media y se sigue diciendo ahora. Se sigue diciendo ahora incluso en ámbitos académicos, que la lengua hablada es una especie de desviación, degeneración. ¿Por qué? Pues por las prisas, la gente tiene prisa y entonces habla de prisa, no es descuidada hablando, no tiene en cuenta las normas establecidas en el colegio, tal. Entonces las prisas y todo esto hacen que las lenguas naturales sean una degeneración, una desviación, una realización imperfecta de las lenguas cultivadas. Pero es que esto es falso. Es que esto es totalmente falso. Es que es tan falso como decir que el sol gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque las lenguas naturales son anteriores a la lengua cultivada. La lengua cultivada se deriva, es un modelo idealizado basado en las lenguas naturales y, por tanto, yo puedo decir que yo puedo hacer un modelo idealizado de una lengua natural que no es una lengua natural, sino que tengo que aprender, esto lo puedo decir. Pero lo que no puedo decir es que la lengua natural en la que se basa la lengua cultivada es una degeneración de ella. No tiene el menor sentido porque es anterior. Lo único que podemos decir es que la lengua cultivada es una degeneración de la lengua natural. Por diversas razones en las que no me voy a meter ahora para no alargar la exposición. Esto es igual que si yo hago una escultura de una persona. Imaginémonos que yo hago una escultura de una persona, un personaje famoso o no famoso, una persona, y al hacer la escultura, pues los defectos que tenga esta persona los elimino. Entonces creo una versión más o menos idealizada de esta persona. Artística. Esa escultura pues, tiene un valor artístico, tiene evidentemente. Pero ¿qué diríamos si alguien dijera, no, esta persona es una degeneración de la escultura, es una forma degenerada, vulgar de la escultura? ¿Tiene esto sentido? No tiene ningún sentido. Es un absurdo. Pues es exactamente lo mismo cuando se dice que la gente en el habla cotidiana lo que hace es una versión descuidada, relajada. No, señor. Ellos han creado una lengua natural con sus propias reglas fonológicas. Yo, por ejemplo, se dice, no, es que se comen las eses los andaluces, por ejemplo. Esto es un absurdo. Los andaluces no se pueden comer las eses, entre otras razones, porque cuando un niño andaluz aprende a hablar en la lengua natural, no sabe leer. Entonces, no se puede comer nada. ¿Cómo se va a comer una cosa que no sabe ni que existe? No tiene el menor sentido. ¿Cómo que se comen las eses? Pero que, bueno, o cualquier otro de estos comentarios, que se sean, que cecean, no tiene nada que ver. No es que se coman las eses, es que tiene un sistema. Vamos a ver, los sistemas silábicos de las lenguas difieren, tienen distintas constricciones. En muchas variedades andaluzas, muchas lenguas naturales andaluzas, existen restricciones silábicas que no existen en castellano central. Por ejemplo, que una sílaba no puede acabar en una sibilante, en ese. Eso es una reestructuración del sistema silábico. Es una creación de unas nuevas reglas silábicas. Por tanto, en vez de decir que los andaluces comen las eses, lo que hay que decir es que tienen una estructuración silábica distinta de la que tenemos nosotros. No se comen nada, absolutamente. Tienen unas reglas de restricción silábica distintas. Para que vean esto, por ejemplo, cómo es. En inglés es posible en cabeza silábica tener una sibilante más una oclusiva. Por ejemplo, standard, ST. Claro, como en castellano no existe esa sílaba, no existen sílabas que empiecen con una S más una T, por ejemplo, o una P. Los ingleses dicen Spain, España. Entonces, como en castellano no existe, tenemos que regularizarlo a la estructura silábica del castellano. Entonces le metemos una E. Entonces decimos Spain. Entonces le metemos una E. Y alguien dice, no, es que es más fácil de pronunciar. No, señor. Si no tiene nada que ver ni con la facilidad, tiene que ver con que la estructura silábica del inglés y la estructura silábica del castellano central son distintas. Son diferentes.
No se trata ni de facilidad ni de dificultad, son distintas. Pues con la S final de la Andalucía pasa exactamente, pero esto no lo puede asimilar los académicos españolistas, no lo pueden asimilar porque es lo mismo que decir que las reglas gramaticales, en este caso fonológicas, del andaluz son distintas de las del castellano. Otro ejemplo es el seseo. La gente no sesea ni cecea, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tontería es esa? La gente no sesea, tiene un sistema fonológico diferente al del castellano. Que no existe, en algunos casos no existe el sonido interdental, Z, no existe, y en otros casos lo que no existe es el otro. Son sistemas fonológicos diferentes. Son sistemas fonológicos diferentes. ¿Por qué? Porque las comunidades andaluzas desarrollan lenguas naturales de pleno derecho, totalmente desarrolladas, con sus propias reglas gramaticales, con su propio léxico, que es muy parecido al del español central. Sí, es muy parecido, pero no es igual. No es igual. Y los lingüistas sabemos que pequeñísimas diferencias tienen una repercusión enorme en todo el sistema lingüístico. Pero claro, al pueblo andaluz se le quita la lengua. No ha sido capaz de desarrollar la lengua, simplemente ha adoptado la castellana central, pero encima mal pronunciada. Esto es un auténtico disparate. Esta idea de la relajación del pueblo andaluz, de que como son muy perezosos, no terminan de pronunciar las palabras como deben, claro, fijándose siempre en la ortografía. Pero es que la ortografía no tiene nada que ver con la lengua natural, es algo artificial, necesario en nuestra sociedad. Y, evidentemente, en el caso del andaluz, una manera de luchar por el reconocimiento del andaluz, o de los andaluces como lenguas naturales de pleno derecho desarrolladas por el pueblo andaluz, como su característica lingüística específica, consiste en proponer una forma de lengua escrita andaluz. Y esto se puede hacer. Claro, ellos dicen, los detractores dicen que esto no se puede hacer. Pero bueno, si se ha hecho continuamente, con el castellano y con otras muchas variedades, se ha hecho continuamente. Por ejemplo, con el euskera no se escribía. Y entonces, y el euskera tiene muy diversos dialectos diferentes, que son lenguas naturales en sí mismas, pero que son de la misma familia lingüística, claramente, ¿no? Y el euskera se escribe ahora mismo. Hay una ortografía del euskera. Pues si esto se ha conseguido para el euskera, que evidentemente las diferencias que hay a veces en las diversas lenguas euskéricas son muy grandes, mucho más a veces que las que hay aquí, si esto se ha hecho con el euskera, no sin dificultades. Hay que decir que la propuesta del euskara batúa y de la ortografía, que es reciente, es de los años 60, pues tuvo muchísima polémica. Y la verdad es que, bueno, pues todas estas cosas, porque claro, no estamos aquí hablando de creación espontánea por el pueblo de una lengua, sino que estamos hablando de creación de una lengua cultivada, que es un aspecto cultural en la que sí intervienen conscientemente los hablantes y que sí se discute, y que sí se puede discutir y se puede argumentar. ¿Qué pasa con el andaluz? Bueno, pues el andaluz no tiene por qué tener la ortografía, digamos, basada en un modelo idealizado de lengua que se desarrolló excluyendo todas las variedades andaluzas, de manera explícita, excluyendo todas las variedades andaluzas. Entonces, evidentemente, como ya he dicho antes, en las comunidades lingüísticas de Andalucía han desarrollado sus propias lenguas naturales, las han desarrollado, porque es que no pueden evitarlo, porque son comunidades humanas, no son subdesarrolladas lingüísticamente como pretenden quienes afirman que el andaluz no es más que el español mío mal pronunciado, por ejemplo, sería una forma, o pronunciado relajadamente o descuidadamente. Evidentemente es un esfuerzo que es consciente y también es verdad que se necesita una autoridad porque la lengua escrita hay que imponerla. La lengua escrita hay que imponerla porque, bueno, pues es igual que las modas, es igual que todos los aspectos culturales que hay que imponer porque no es algo natural que se aprenda, sino que hay que imponerlo y hay que homogenizarlo y hacerlo igual más o menos para todos. Sí que reconocemos que existe el pueblo andaluz, yo sí lo reconozco, y que tiene una personalidad lingüística propia, que también lo reconozco, es decir, ha desarrollado su propia lengua, que también lo reconozco,
pues evidentemente esto es necesario. No existe ni existirá ninguna ortografía indiscutible, por la razón que he dicho. Igual que es indiscutible como se habla aquí y como se habla en Sevilla, eso es indiscutible. Aquí se habla así porque el pueblo, de forma espontánea, lo ha desarrollado así. Es indiscutible. Como se habla en Cádiz, se habla en Cádiz y nadie va a discutir que en Cádiz se debía hablar de otra manera. No, se habla como se habla ahí porque estamos hablando de lenguas naturales, desarrolladas de modo espontáneo y de acuerdo con nuestra capacidad lingüística que forma parte de nuestro acervo biológico como seres humanos. Sin embargo, claro, las escrituras, cuando yo propongo una forma de escribir, esto se puede argumentar, se puede discutir y puede haber detractores, puede haber... Pero lo importante es decir que no existe ni una sola escritura en el mundo que sea absolutamente indiscutible. Todas son discutibles. Empezando por la castellana, siguiendo por... No hablemos ya de la inglesa, de la francesa... Todas estas ortografías son discutibles. Por tanto, no podemos pretender hacer una ortografía del andaluz que sea absolutamente indiscutible, en la que todo el mundo esté de acuerdo. Eso para empezar. Pero lo que sí es verdad es que sí es necesario desarrollar esta escritura en andaluz. Y, por ejemplo, la propuesta que he visto yo aquí, en la que se intenta que sea lo más abstracta posible para que tengan cabida, porque hay una cosa muy importante. Cuando yo desarrollo esto, cuando yo desarrollo una lengua escrita, lo primero que hay que evitar es la falsa idea que nos han promovido de que la forma hablada es una desviación de la forma escrita. Esto es lo que hay que eliminar. Esta ideología imperialista, esta ideología supremacista, hay que eliminarla. Y a veces hay gente que piensa que lo escrito es lo que está bien y lo hablado es lo que está mal. Bueno, pues contra esto es contra lo que hay que luchar cuando introducimos una lengua escrita unitaria. Pero un aspecto que ya acabo con esto, que me parece muy interesante, es que antes de existir Internet y los medios digitales, la única forma de imponer una escritura era una institución con poder y reconocida y con autoridad cultural, como puede ser, por ejemplo, la Real Academia, universidades, etcétera. Instituciones con mucho poder cultural, con mucho prestigio cultural, que impongan o que propongan, y por tanto impongan también, una ortografía que es la que se enseña en las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Se necesita un poder, un determinado poder cultural que a veces va asociado a un poder económico, a un poder de clase, etcétera. Sin embargo, en la actualidad, y es la idea que hemos visto aquí con lo de Internet, ahora, por ejemplo, hacer que en Internet aparezca el andaluz, una propuesta de andaluz, de escritura andaluza, es una propuesta que va más de abajo arriba que de arriba abajo. Y esto es, creo que novedoso. Creo que es novedoso que esto no se ha producido nunca. Desde la reforma de Carlomagno, que intentó que todo el mundo pronunciara el latín como se debía pronunciar y no lo mal que lo pronunciaba la gente según fuera francesa, italiana o española, que lo pronunciaban fatal, no sé qué, que hay que pronunciarlo en la época de Carlomagno. Claro, eso venía de arriba a abajo. Por supuesto, Carlomagno, la propuesta de Carlomagno fracasó y la gente siguió pronunciando el latín a su manera y se acabaron creando las lenguas romances perfectamente, ¿no? Pero desde Carlomagno hasta ahora ha habido muchos cambios y desde luego esta propuesta de, a través de Internet, a través de las redes sociales, hacer esta propuesta que no viene de estamentos académicos oficialmente reconocidos que imponen esa determinada forma, como la forma culta, como la forma deseable, como la forma... Y al hacerlo desde abajo y al decir, bueno, vamos a ver, lo que yo les propongo no es la forma correcta de andaluz. Usted puede seguir hablando el andaluz en su lengua natural como hasta ahora, pero a la hora de ponerlo por escrito, usted lo puede escribir de esta manera, pero usted no lo está pronunciando mal. Esto es fundamental, porque es justamente lo que nos han metido en la cabeza. Que hay que decir cabeza y no cabeza, por ejemplo. Hay que decir cabeza, porque cabeza es incorrecto. Bueno, pues todo eso, evidentemente, está mal. Y además es que va contra la ciencia lingüística. Es anticientífico y además es deleznable y es una especie de opresión clasista, imperialista y supremacista contra la que hay que luchar. Entonces, en este caso de lo de Internet sí que me parece muy interesante porque se está dando una situación que no se había dado nunca hasta ahora, y es que parece que hay una propuesta que se está imponiendo, no sé si exactamente desde abajo, pero
pero bueno, no viene de unas instituciones académicas reconocidas oficialmente, tal, etcétera. Y esto me parece muy, muy, muy interesante. Ya digo, esta propuesta se puede criticar, se pueden criticar, pero esto no es lo importante. Lo importante es que si esta manera de escribir andaluz fructifica y se generaliza, pues esto yo creo que puede ser muy interesante y nos presentaría un panorama un poco distinto al que hemos visto hasta ahora en la historia de las relaciones entre lengua cultivada y lengua natural. Las lenguas cultivadas no son lenguas naturales. Eso que quede claro. El español escrito o el andaluz escrito no es una lengua natural. La lengua natural es la que habla el pueblo, la que crea el pueblo, que son las auténticas, únicas, definitivas lenguas naturales que son el objeto de la ciencia lingüística. Gracias.